La guerra por el poder computacional ha comenzado, y los campos de batalla tienen nombres: NVIDIA y blockchain. En el mundo digital, el poder no se mide en armas, sino en cálculos por segundo. Y aquí, las cifras hablan más fuerte que cualquier discurso. Para que te hagas una idea, la supercomputadora más veloz de NVIDIA, llamada DGX GH200, puede procesar 1.000.000.000 de parámetros en menos de un segundo. Es como comprimir toda la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en un parpadeo. Frente a ella, la red de blockchain de Bitcoin ejecuta más de 200 quintillones de intentos de cálculo por segundo para resolver complejas operaciones criptográficas. Sí, quintillones. Un número tan grande que supera con creces las estrellas de nuestra galaxia. Estamos ante un choque de titanes. Por un lado, NVIDIA, la reina indiscutible de las tarjetas gráficas, con chips capaces de mover el 70% del mercado mundial de inteligencia artificial. Por el otro, la minería de criptomonedas, un enjambre digital descentralizado que consume más electricidad en un año que países enteros como Argentina o Suecia. Lo impresionante es cómo ambos mundos buscan lo mismo: dominar el tiempo de cómputo, la moneda más valiosa del siglo XXI. Para entenderlo, veamos el impacto real. Gracias a sus GPUs, NVIDIA alimenta desde la creación de películas hiperrealistas hasta simulaciones médicas capaces de predecir mutaciones de virus con precisión milimétrica. Sus chips son el motor invisible detrás de ChatGPT, de los coches autónomos de Tesla y de los sistemas de defensa más sofisticados del planeta. Mientras tanto, la blockchain no se queda atrás. Hoy, el volumen anual de transacciones en criptomonedas supera los 11 billones de dólares, lo que equivale al PIB combinado de Francia y Reino Unido. Y todo gracias a una red que no tiene dueño, que no duerme y que nunca se apaga. En términos energéticos, la comparación es brutal. Un solo centro de datos de NVIDIA puede consumir unos 20 megavatios de potencia, suficiente para iluminar una ciudad pequeña. Sin embargo, la minería global de Bitcoin absorbe alrededor de 150 teravatios hora al año, el mismo consumo eléctrico que Malasia, un país de 33 millones de habitantes. Estamos ante una pugna sin precedentes. Dos modelos que concentran recursos, innovación y poder. Uno centralizado, corporativo, con un líder claro. El otro, caótico, distribuido y sin rostro. Y lo más fascinante es que ambos caminos se cruzan. Porque las mismas GPU de NVIDIA que entrenan inteligencias artificiales también son compradas por mineros para extraer criptomonedas. Aquí es donde la competencia se convierte en paradoja. El escenario está marcado. La guerra de los chips y el blockchain no es una metáfora, es la carrera real por controlar la infraestructura del futuro. El poder de cálculo es la nueva moneda mundial, y quien lo controla, controla el futuro. La batalla entre NVIDIA y la blockchain no se mide en discursos, se mide en números que asombran. Para empezar, el último chip estrella de NVIDIA, el H100 Tensor Core GPU, alcanza 60 teraflops de potencia en cálculos de precisión simple. ¿Qué significa esto? Que puede realizar 60 billones de operaciones por segundo. Es como si cada habitante de la Tierra realizara 7.500 cálculos matemáticos al mismo tiempo. En paralelo, la red de Ethereum, incluso después de su transición a un sistema más eficiente, llegó a manejar picos de más de 1.300.000 transacciones diarias. Y eso equivale a procesar, cada jornada, más operaciones que todo el sistema de pagos de Visa en sus primeros 10 años de existencia. Aquí está la clave. NVIDIA concentra su potencia en unos pocos supercentros de datos. La blockchain, en cambio, dispersa su capacidad en millones de ordenadores conectados en cada rincón del planeta. Es centralización frente a descentralización, potencia enfocada contra potencia distribuida. Ahora bien, hablemos de dinero. El valor bursátil de NVIDIA supera ya los 3,3 billones de dólares, colocándola entre las empresas más valiosas del mundo.
por encima de gigantes históricos como Apple o Saudi Aramco en ciertos momentos. Del otro lado, el mercado total de criptomonedas ronda los 2,2 billones de dólares, lo que equivale a toda la riqueza producida por Italia en un año. El contraste es brutal, pero ambos números son prueba de lo mismo. El poder computacional es ya un recurso más valioso que el petróleo. Ejemplos sobran. Con sus chips, NVIDIA impulsa entrenamientos de inteligencia artificial capaces de generar imágenes, música y hasta moléculas para nuevos fármacos. Cada avance equivale a años de investigación comprimidos en semanas. Por su parte, la blockchain ha permitido crear sistemas financieros paralelos. Préstamos, contratos y transferencias que funcionan sin bancos, sin fronteras y sin pausa. Mientras un laboratorio puede usar un superordenador de NVIDIA para descifrar el plegamiento de proteínas en cuestión de horas, un minero de criptomonedas puede, desde su garaje, formar parte de una red que valida miles de millones de dólares en transacciones cada día. Es la democratización del poder frente a su concentración estratégica. Y aquí está el punto más revelador. Ambos modelos se necesitan. Sin GPUs, la minería habría sido mucho más lenta y menos rentable. Y sin blockchain, las tarjetas gráficas jamás habrían alcanzado precios tan altos como los que se vieron en 2021, cuando un chip de gama alta costaba más que una motocicleta. Estamos hablando de un círculo vicioso que se retroalimenta. La innovación impulsa la especulación, y la especulación financia más innovación. Pero lo decisivo no está en los números actuales, sino en hacia dónde crece este poder. En la siguiente página entraremos en el futuro inmediato. La inteligencia artificial de escala planetaria y las blockchains de nueva generación, que multiplican la competencia por recursos y energía. La próxima frontera no es el software ni las monedas, es la escala planetaria del cálculo. NVIDIA no se detiene. Su objetivo declarado es construir infraestructuras de inteligencia artificial que funcionen como cerebros globales. El proyecto más ambicioso, supercentros de datos que alcanzan exaflops de potencia, es decir, 1 trillón de trillones de operaciones por segundo. Para comparar, el cerebro humano procesa alrededor de un exaflop, pero repartido entre 86.000 millones de neuronas. NVIDIA quiere replicar eso en silicio. Del otro lado, las blockchains de nueva generación avanzan a un ritmo feroz. Ethereum, tras pasar al sistema de Proof of Stake, redujo su consumo energético en más de 99,9%, y aún así mantiene un volumen de operaciones que supera a las transacciones de PayPal. Nuevas redes como Solana o Avalanche procesan miles de operaciones por segundo con costos ínfimos, acercándose a la velocidad de los sistemas financieros tradicionales, pero sin bancos, sin permisos y sin fronteras. El choque se intensifica porque ambos mundos compiten por lo mismo: hardware, energía y talento. Los chips que NVIDIA fabrica para entrenar modelos como GPT-4 o Gemini son los mismos que muchos desarrolladores buscan para levantar nodos blockchain ultra rápidos. El resultado es una presión brutal sobre la cadena de suministro. En 2023, una sola tarjeta H100 alcanzaba precios de $40,000, lo mismo que un automóvil nuevo. La magnitud se entiende mejor con cifras energéticas. Si la IA sigue creciendo al ritmo actual, para 2030 los centros de datos podrían consumir el 8% de la electricidad global, una cifra comparable a toda la generación actual de la India. Por su parte, si las blockchains de alta eficiencia alcanzan la adopción masiva, hablaríamos de decenas de millones de usuarios diarios ejecutando operaciones en paralelo, creando una capa digital imposible de detener. Ejemplos reales ya muestran esta convergencia. En Dubái, sistemas de blockchain gestionan el registro de propiedades con transparencia total, mientras que supercomputadores con chips NVIDIA modelan el clima urbano para reducir el calor en 2 grados. En Wall Street, los algoritmos de inversión corren sobre GPUs de última generación, al mismo tiempo que bancos experimentan con blockchains privadas para liquidar operaciones en segundos.
El mundo financiero, científico y militar ya no distingue entre ambos campos. Se nutre de los dos. La IA necesita seguridad y trazabilidad, que ofrece la blockchain. La blockchain necesita eficiencia y potencia, que ofrecen los chips. Estamos frente a un tablero en el que no basta con ganar más poder. Hay que integrarlo, controlarlo y canalizarlo. Y es aquí donde llegamos al clímax de este video. Ahora veremos cómo esta guerra tecnológica define no solo quién domina el presente, sino quién diseña la arquitectura del poder global en el siglo XXI. Porque ya no hablamos de simples cálculos, sino de poder geopolítico. Cada GPU de NVIDIA fabricada en Taiwán es un activo estratégico. Tanto que Estados Unidos ha impuesto restricciones de exportación para evitar que China acceda a los chips más avanzados. La competencia ya no es entre empresas, es entre superpotencias. Mientras tanto, la blockchain avanza como un fantasma imposible de encerrar. Con más de 420 millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo, representa un sistema paralelo de confianza que ningún gobierno puede apagar. Donde NVIDIA concentra el poder en fábricas y centros de datos, el blockchain lo reparte entre millones de ordenadores dispersos en todos los continentes. El contraste es radical. Para entrenar un modelo de inteligencia artificial de última generación, se requieren más de 10.000 GPUs trabajando en conjunto, con un coste energético que supera el consumo anual de 100.000 hogares. En cambio, una sola blockchain pública como Bitcoin puede movilizar más de $1 billón al año en transferencias, sin un edificio central, sin una autoridad que la respalde. La pregunta clave ya no es quién tiene más potencia, sino quién logra transformar esa potencia en influencia real. NVIDIA convierte cálculos en inteligencia, diagnósticos médicos más rápidos, coches autónomos más seguros, sistemas de defensa más inteligentes. Blockchain convierte cálculos en confianza, dinero sin bancos, contratos sin notarios, identidades sin pasaportes. Ambos modelos son irresistibles. Ambos atraen inversión, talento y políticas de Estado. Y ambos, inevitablemente, chocan. Porque mientras los chips marcan el ritmo de la innovación centralizada, las cadenas de bloques proponen un sistema sin centro, sin permiso y sin jerarquías. Y en ese choque, lo que está en juego no es solo quién gana más dinero, sino quién diseña la estructura invisible que gobernará nuestras vidas digitales. Lo extraordinario es que esta guerra no tendrá un solo vencedor. La historia tecnológica demuestra que las revoluciones no eliminan a sus rivales, los absorben, los transforman, los obligan a coexistir. Y todo apunta a que así será. La inteligencia artificial necesitará blockchains para garantizar transparencia en sus decisiones. Las blockchains necesitarán chips ultrapotentes para sostener el crecimiento de millones de usuarios. Es una rivalidad, pero también una alianza inevitable. En cifras, para 2030, se estima que la economía de la inteligencia artificial alcanzará los $15 billones, mientras que la de las criptomonedas podría superar los 7 billones. Juntas, sumarían el tamaño de las dos economías más grandes del planeta, Estados Unidos y China. Así que no se trata de elegir un bando. Se trata de entender que la verdadera batalla no es solo por el control del cálculo, sino por el control del futuro. Un futuro donde el chip y el blockchain no son enemigos, sino las dos caras de la moneda más poderosa de la humanidad, el poder computacional.